Bueno, pues las fuentes que vamos a analizar en la inmersión profunda de hoy provienen directamente del reciente Consenso de Londres. Es un proyecto académico bastante ambicioso, que tiene un objetivo muy claro sobre el papel. Sí, el de proporcionar una cobertura sanitaria universal que sea verdaderamente resiliente y sostenible en este siglo, que no es poco. Exacto, no es poco en absoluto. Pero a ver, para quienes nos escuchan, esta inmersión profunda no consiste en recitar fórmulas matemáticas sobre cómo financiar hospitales o calcular primas de seguros. Lo que tenemos delante es un debate revelador y muy profundo. Totalmente. Es un debate a dos bandas. Por un lado están los autores principales de este consenso, los economistas Alistair McGuire, Joan Costa y Font y Rangeta Thomas. Ajá. Y por el otro responden críticos de mucho renombre en el ámbito de la salud pública, como son Carol Proper y Michael Marmot. Y digamos que la tensión entre estas dos posturas gira en torno a una pregunta que parece engañosamente simple. Sí, la gran pregunta de qué es lo que realmente nos enferma, ¿no? Eso es. Y responder a esa pregunta supone un desafío significativo, porque confronta dos visiones del mundo que rara vez se sientan en la misma mesa. Tenemos, por un lado, una visión más clínica, técnica y pragmática. Muy centrada en la economía, ¿verdad? Claro, centrada en la economía del sistema sanitario en sí, y frente a esa hay una visión profundamente estructural que observa a la sociedad en su conjunto. Vale, vamos a desglosar esto, porque la línea divisoria que atraviesa todo este material plantea si la salud pública es, en el fondo, un problema de ingeniería financiera y médica, o si por el contrario estamos ante un desafío social que comienza muchos años antes de que alguien pise la sala de espera de una clínica con, no sé, con un dolor en el pecho. O sea, para entender por qué necesitamos que los sistemas sanitarios sean resilientes, primero hay que mirar muy de cerca cómo y por qué están fallando actualmente a la hora de proteger a los más vulnerables. Claro. Y de hecho resulta impactante notar que, aunque a nivel global se ha avanzado enormemente en la extensión de la cobertura sanitaria durante las últimas 3 décadas, la esperanza de vida en los países de ingresos altos ha comenzado a estancarse e incluso en algunos casos a caer. Sí, sí, a caer directamente y cuando se desglosan las cifras, bueno, la inequidad es brutal. Los datos reflejan una fractura social innegable. Ya. Por ejemplo, en Estados Unidos, los registros muestran que el 1% más pobre de la población muere entre 10 y 15 años antes que el 1% más rico. Madre mía, 10 o 15 años. Exacto. O sea, no es una diferencia sutil que se pueda atribuir a un margen de error estadístico. Es más de una década entera de vida que simplemente desaparece por una cuestión de estatus socioeconómico. Es tremendo. Y supongo que en otros lugares la tendencia se mantiene. Pues sí, en Inglaterra la situación es muy similar. Existe una brecha de 8 años de esperanza de vida, que depende, de forma casi matemática, del nivel de privación del código postal donde reside una persona. Claro, al ver esos datos, la primera reacción natural de cualquiera es pensar en el impacto reciente de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Asumiendo que un evento tan catastrófico ha distorsionado las estadísticas. Es lo que mucha gente piensa así. Pero las fuentes son muy claras al indicar que esta tendencia regresiva venía gestándose mucho antes. Lo fascinante aquí es que la caída en la esperanza de vida ya se observaba de forma sostenida desde la década de los 2010. Ajá. Y las causas subyacentes de esto no son infecciones virales agudas, sino comorbilidades crónicas y factores de comportamiento que escapan por completo al control directo de un cirujano o de un médico de cabecera. Ya, cosas que el hospital no puede arreglar así como así. Exacto. Estamos hablando de problemas sistémicos arraigados en poblaciones de ingresos bajos. Son epidemias silenciosas como enfermedades cardiovasculares, obesidad severa, trastornos de salud mental. Problemas que sencillamente no se resuelven extendiendo una receta en un mostrador. Y esto, fíjate, genera una duda genuina sobre nuestra aproximación actual a la medicina moderna, porque hoy en día vemos noticias constantes sobre cirugías asistidas por robots, terapias génicas, tratamientos oncológicos que parecen ciencia ficción casi. Totalmente. Entonces, con todo este arsenal tecnológico tan avanzado, ¿cómo es posible que retrocedamos en años de vida a nivel poblacional? O sea,
Da la sensación de que se están construyendo hospitales de vanguardia, invirtiendo miles de millones para intentar reparar a personas cuyas condiciones de vida cotidianas ya las han condenado a enfermar inevitablemente. Pues ese contraste tecnológico frente a la cruda realidad social nos lleva directamente a uno de los conceptos centrales del debate, los determinantes sociales de la salud. Ajá, los famosos DSS. Exacto. La premisa fundamental aquí es que la salud biológica no se fabrica en los quirófanos, ¿sabes? Se construye a lo largo del tiempo, en los hogares, en las escuelas, en los entornos laborales y, por supuesto, en los barrios. Claro, el hospital vendría a ser como el final de la cadena. Eso es. El hospital actúa más bien como un taller de reparaciones de emergencia, al que acudimos cuando los cimientos de nuestra salud ya han cedido. El texto desgrana de manera muy concreta cómo la pobreza se filtra. Y de hecho, los ejemplos específicos que aportan las fuentes aterrizan este concepto de una forma muy cruda, alejándolo de la teoría abstracta. Por ejemplo, analizan en detalle el impacto fisiológico de crecer en lo que denominan una casa fría. Sí, el concepto de la casa fría. Porque, a primera vista, para quienes nos escuchan, no poder pagar la calefacción en invierno suena a una simple incomodidad temporal, un poco de frío y ya está. Pero las fuentes explican que una casa fría genera problemas médicos muy tangibles. Completamente tangibles. El mecanismo físico detrás de esa casa fría es devastador para un organismo en desarrollo. Porque, un hogar sin calefacción adecuada suele convertirse en un entorno con altos niveles de humedad crónica. Ya, claro. Y con la humedad llega el moho. Eso es. Esa humedad propicia la proliferación de esporas de moho en las paredes y en el aire. Y cuando los pulmones infantiles, que aún están en pleno desarrollo, inhalan esas esporas constantemente, pues se desencadenan respuestas inflamatorias agudas. Madre mía. El resultado de esto son tasas altísimas de asma crónica y de infecciones del tracto respiratorio inferior. Pero es que no queda ahí. Además, a nivel psicológico, convivir con padres que sufren un estrés financiero crónico simplemente por no poder afrontar las facturas de la luz o del gas, pues eso eleva los niveles de cortisol del niño. Claro, el estrés ambiental se transmite. Exactamente, afectando severamente su salud mental desde una edad muy, muy temprana. Y ese nivel de detalle, la verdad, ayuda mucho a entender que no estamos hablando de malas elecciones de vida individuales, sino de una arquitectura del entorno que resulta directamente tóxica. Totalmente. Y, bueno, otro punto donde las fuentes entran en este nivel de mecanismo biológico y económico es al conectar dos elementos que muchas veces en el debate público se perciben como contradictorios. Me refiero a la inseguridad alimentaria y la obesidad infantil. Claro, es una paradoja que a veces cuesta entender, pero se explica a través de la cruda economía de las calorías. Ujú. En el mercado actual, los alimentos con alta densidad energética, es decir, los productos ultraprocesados, repletos de azúcares refinados, grasas saturadas, conservantes, pues son producidos a escala industrial y resultan significativamente más baratos por caloría que los alimentos frescos y nutritivos. Sale mucho más a cuenta comprar calorías vacías. Exacto, y las fuentes exponen un dato que ilustra perfectamente esta trampa. Resulta que, para que el quintil más pobre de la población pudiera seguir estrictamente las recomendaciones oficiales de una dieta saludable, tendría que destinar aproximadamente el 50% de sus ingresos disponibles única y exclusivamente a comprar comida. Un 50%. Es que es una cifra que desmantela por completo el típico discurso de la responsabilidad individual, porque sugerir que una familia en situación de pobreza severa simplemente carece de fuerza de voluntad para comer sano, cuando hacerlo requeriría la mitad de su dinero, pues ignora la matemática básica de la supervivencia. Totalmente. Es exigir lo imposible. Es como pedirle a alguien que construya un barco estupendo pero sin darle madera, ¿sabes? Estás exigiendo un comportamiento ideal dentro de un entorno que empuja activamente a la familia hacia la enfermedad. Sí, sí, sí. Y esta dinámica tan destructiva se vuelve aún más oscura cuando analizamos las estadísticas de mortalidad ya en la edad adulta. De hecho, las fuentes dedican bastante espacio al influyente estudio de los economistas Ann Case y Angus Deaton. ¿Así? ¿El fenómeno de las muertes por desesperación? Exactamente. Sí. El trabajo de Case y Deaton es fundamental aquí para comprender por qué se estanca la esperanza de vida. Ellos identificaron un aumento dramático, muy usual, en la mortalidad de personas de mediana edad en Estados Unidos, sobre todo en comunidades de clase trabajadora donde las industrias tradicionales simplemente habían desaparecido. Ya, cuando cierran las fábricas y se pierde el tejido laboral. Y al analizar las causas de muerte de este grupo,
No encontraron picos de infecciones bacterianas, no. Encontraron intoxicaciones letales por opioides, ya fueran recetados o ilícitos. Encontraron enfermedades hepáticas graves derivadas del abuso crónico de alcohol y suicidios. Claro, causas de muerte que reflejan un dolor interno muy fuerte. Exacto. Las causas mecánicas de estas muertes reflejan un colapso del tejido social y económico, porque cuando desaparece el empleo estable y con él la identidad comunitaria y la esperanza de progresar, el dolor psicológico y físico crónico abre la puerta a comportamientos paliativos que terminan siendo destructivos. Lo cual nos introduce a otro factor crítico que se menciona en el texto, que son los llamados determinantes comerciales de la salud. Porque, a ver, estas muertes por desesperación o las derivadas de la obesidad no ocurren en un vacío. Claro que no. Hay un ecosistema empresarial operando de fondo. Y el documento señala explícitamente que 4 grandes sectores industriales, que son el tabaco, los alimentos ultraprocesados, los combustibles fósiles y el alcohol, son responsables de manera directa o indirecta de aproximadamente 1/3 de las muertes anuales a nivel mundial. 1/3. Es un dato abrumador. Y el concepto de los determinantes comerciales subraya precisamente eso, que hay industrias cuyo modelo central de negocio, su rentabilidad, impacta muy negativamente en los resultados de salud pública. Ya, y moldean el entorno. Claro, a través de agresivas estrategias de marketing, un fuerte lobby regulatorio y, el diseño de productos que son altamente adictivos o contaminantes. Todo eso moldea el entorno en el que la gente toma sus supuestas decisiones libres. Entre comillas, claro. Sí, sí. Si conectamos esto con el panorama general y miramos con perspectiva temporal, se observa cómo la privación temprana acaba programando el cuerpo humano. Ujú. O sea, la falta de estímulos cognitivos en la infancia por el pluriempleo de los padres, si lo combinas con experiencias adversas y mala nutrición, pues crea un estado que la neurobiología llama carga alostática. Uy, podemos detenernos un segundo en ese concepto. La carga alostática. Por supuesto, se refiere al desgaste continuo que sufre el cuerpo cuando los sistemas de respuesta al estrés, la famosa reacción de lucha o huida de la que siempre hablamos, pues permanecen activados de forma crónica debido a un entorno que es hostil. O sea, estar siempre en alerta. Realmente el sistema cardiovascular debilita la respuesta inmunológica y altera el metabolismo. Así que lo que se manifiesta a los 50 años como un infarto o una diabetes tipo 2, en muchos casos es simplemente la factura biológica de un estrés socioeconómico que comenzó en la infancia. Claro, es el cuerpo pasando la cuenta de años de desgaste. Y bueno, con todo este panorama sobre la mesa, la conclusión más intuitiva para cualquiera sería pensar que si la pobreza, la precariedad y ciertas prácticas comerciales causan las enfermedades de forma sistémica, entonces la solución lógica pasa por arreglar la sociedad, ¿no? Sería lo lógico, sí. Eliminar la pobreza infantil, garantizar viviendas cálidas, regular drásticamente a estas industrias. Sin embargo, y aquí es donde la inmersión profunda da un giro. Al sumergirse en la propuesta principal del Consenso de Londres, la que elaboran Maguire, Costais-Font y Thomas, se nota un giro argumental muy claro. Sí, se nota bastante. Estos economistas se distancian bastante de esa visión transformadora y romántica de la sociedad y abogan por un pragmatismo mucho más técnico y limitado. A ver, su aproximación responde a la realidad pura y dura de la administración pública. El argumento de estos autores no es que la pobreza carezca de importancia, en absoluto. Ya, no es que la ignoren. No. Su punto es que, desde la perspectiva estricta de la economía de la salud y de cómo se diseñan los presupuestos gubernamentales, establecer una evidencia causal bidireccional perfecta es una pesadilla metodológica. Sí, plantean el típico dilema, ¿verdad? Exacto. El dilema del huevo y la gallina. ¿Es la salud deficiente la que genera pobreza al impedir que una persona, por ejemplo, complete sus estudios o mantenga un empleo a tiempo completo? ¿O es la pobreza estructural la que enferma a la persona? Claro. Y la ciencia social nos dice que ambas retroalimentan un ciclo tóxico. Efectivamente. Pero para un formulador de políticas públicas, alguien que está sentado en un despacho y debe decidir hoy mismo cómo asignar una partida presupuestaria millonaria, esa ambigüedad causal es un obstáculo enorme. De hecho, el texto aborda algunas de las intervenciones sociales directas que buscan romper ese ciclo. Por ejemplo, las transferencias de efectivo incondicionales. Y señalan que la evidencia sobre sus beneficios sanitarios inmediatos
pues no es tan concluyente como cabría esperar. Así es. Una transferencia de efectivo es básicamente dar dinero directamente a los hogares de bajos ingresos sin requisitos previos, esperando que ese alivio financiero mejore la nutrición y reduzca el estrés general de la familia. Que suena muy bien sobre el papel. Suena genial y, de hecho, algunos estudios muestran que esto mejora el peso de los recién nacidos y reduce la desnutrición infantil. Pero, Siempre hay un pero en estos estudios macroeconómicos. claro, otros análisis no detectan un impacto significativo a corto plazo en los marcadores biológicos generales de los adultos. Y además de esto, los autores principales incorporan una restricción macroeconómica ineludible al debate. Y es que la gran mayoría de los gobiernos operan actualmente bajo altísimos niveles de deuda pública. Claro, el dinero no es infinito. Exacto. Por lo tanto, confiar la Estrategia Nacional de Salud únicamente a intervenciones preventivas masivas, que requieren unas inversiones iniciales faraónicas y cuyos beneficios en la reducción de mortalidad tardarán décadas en verse en los datos, pues se considera una estrategia demasiado lenta para salvar un sistema sanitario que está al borde del colapso financiero ahora mismo. Y aquí llegamos al núcleo de la propuesta pragmática. La solución que defienden Macquarie y su equipo pasa por abandonar un poco esas grandes cruzadas sociales y concentrar la energía analítica y financiera en lo que el sistema de salud sí puede controlar y medir con precisión matemática. Eso es, ir a lo seguro y controlable. Y su hoja de ruta técnica enfatiza dos grandes bloques. Primero, expandir el espacio fiscal mediante impuestos indirectos al consumo y, por encima de todo, reducir al mínimo los pagos de bolsillo directos de los pacientes. Y, a ver, entender el peligro de los pagos de bolsillo es fundamental en salud pública. Ajá. Porque cuando un sistema requiere que el paciente pague en efectivo, ahí en el mostrador, para recibir un medicamento crónico o acceder a una prueba diagnóstica, está utilizando el mecanismo de financiación más regresivo que existe. Claro, porque 50 euros no suponen lo mismo para una familia rica que para una pobre. Exactamente. Estos copagos castigan desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos y son el motor principal de lo que llaman el gasto médico catastrófico, que es ese punto de quiebre donde una familia tiene que liquidar sus pocos bienes o endeudarse de por vida por una enfermedad repentina. Una ruina total, vaya. Sí. Así que, para lograr una cobertura verdaderamente resiliente, los autores proponen fortalecer la financiación pública mancomunada. Esto significa que todos los fondos se reúnen a nivel nacional, ya sea mediante impuestos generales progresivos o seguros sociales obligatorios. Y así separan la capacidad de pago del individuo del acceso al tratamiento en el momento en que lo necesita. Además de esto, la propuesta dedica un espacio importante a la creación y el fortalecimiento de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Las famosas ETEs. Exacto. Que básicamente se trata de equipos de expertos que analizan el coste-beneficio de cada intervención médica para evitar el desperdicio de recursos. Pero, revisando esta aproximación técnica, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque surge una pregunta inevitable frente a la magnitud del problema social que describíamos antes. Al centrarse casi exclusivamente en evitar copagos y calcular la rentabilidad de las pastillas, no están sugiriendo estos autores que, bueno, como rediseñar la sociedad es políticamente difícil y carísimo, debemos conformarnos con optimizar la sala de máquinas financieras del hospital. O sea, da la sensación de ser una rendición técnica frente a las verdaderas causas de la enfermedad humana. Bueno, desde la óptica de los autores del consenso, no se trata en absoluto de una rendición, sino de una cuestión de estricta jurisdicción y efectividad probada. ¿Jurisdicción te refieres a competencias políticas? Exacto. Un Ministerio de Sanidad no tiene las competencias ni el presupuesto para reformar el mercado laboral, reconstruir toda la política de vivienda nacional o modificar el sistema educativo de arriba abajo. Ya, no es un negociado. Regular los precios de la industria farmacéutica mediante compras centralizadas y exigir a estas agencias de evaluación que determinen si ese nuevo fármaco oncológico que cuesta, no sé, 100.000 euros por paciente, aporta suficientes meses de vida con calidad como para justificar que dejemos de financiar docenas de plazas de atención primaria. Es decir, es una gestión de daños. Eso es, una gestión del daño basada en la contención de costes reales. Sin embargo, hay que decir que esta visión puramente administrativa es exactamente lo que detona la crítica más dura dentro del propio documento. Y esa es la otra cara de la moneda en el texto. Los críticos invitados a este consenso, como Michael Marmot y Karl Popper, lanzan un contraataque frontal a esta idea.
Un contraataque contundente, sí. Para ellos, intentar blindar financieramente la cobertura sanitaria universal mientras se desvincula por completo de los determinantes sociales, no solo es un enfoque miope, es un fallo conceptual que garantiza el colapso futuro del sistema. De hecho, la intervención de Michael Marmot es especialmente incisiva en este punto. Él emplea un término muy potente, fíjate. Acusa a esta rama de la economía de la salud de cometer un descarte prematuro de los determinantes sociales. Un descarte prematuro, me gusta el término. Sí, y para ilustrar lo absurdo que le resulta intentar aislar el comportamiento de salud del contexto económico de la persona, recurre a una analogía histórica que está basada en la novela Tiempos difíciles de Charles Dickens. Esa sección del documento, a mí personalmente me parece que aporta una claridad brutal al debate. Porque Marmot sostiene que culpar a las personas que viven hoy en la pobreza por sus altas tasas de diabetes o tabaquismo, apelando siempre a la mala elección individual, es igual de falaz que argumentar que, durante la época victoriana de Dickens, los obreros eligieron voluntariamente trabajar 14 horas diarias en fábricas llenas de hollín. Claro, o que elegían vivir hacinados en suburbios sin alcantarillado. Exacto. Desde nuestra perspectiva actual, resulta evidente que el entorno industrial victoriano era una trampa letal que enfermaba a la gente por diseño, sin darles ninguna opción real. Y el argumento de Marmot es que hoy seguimos teniendo entornos tóxicos. Eso es. Barrios sin acceso a alimentos frescos, trabajos ultraprecarios de la economía colaborativa, estrés constante. Pero resulta que los hemos normalizado tanto que culpamos a la biología o a la voluntad de quienes no logran resistir esos entornos. Es que el gradiente social en la salud, que es ese patrón persistente que demuestra que con cada peldaño que desciendes en la escala de ingresos, tu salud empeora proporcionalmente, no es un constructo ideológico. No. Es evidencia empírica pura y dura, sostenida por décadas de estudios epidemiológicos. Descartarlo o minimizarlo simplemente porque un modelo econométrico no es capaz de aislar matemáticamente todas las variables de un sistema social tan complejo, pues es ignorar una constante de la naturaleza humana. O sea, nadie prefiere desarrollar una insuficiencia cardíaca o un trastorno de ansiedad. Obviamente. Mantenerse sano en un entorno hostil requiere un nivel de recursos económicos, cognitivos y de tiempo que, por definición, las personas en situación de vulnerabilidad no poseen. Totalmente. Y a esto se suma un dato aportado por Carol Proper en su sección de respuesta, y es una estadística que pone en perspectiva absolutamente todo el gasto médico mundial. Un dato muy revelador, por cierto. Muy revelador. Proper señala que, según estimaciones muy consolidadas en salud pública, la atención médica directa, y aquí incluyo todos los quirófanos, camas de UCI, intervenciones quirúrgicas y medicamentos de última generación, bueno, pues todo eso es responsable de menos del 15% de las mejoras históricas en las tasas de mortalidad poblacional. Fíjate, menos del 15%. Menos del 15%. O sea, el 85% restante de por qué vivimos más se debe a factores externos a la sanidad directa. Y claro, ese porcentaje obliga a confrontar un dilema político monumental. El problema de los costes de oportunidad y los trade-offs que enfrentan los gobiernos a nivel macroeconómico. Porque, tal y como argumentaban Macquarie y su equipo, los recursos estatales son estrictamente finitos. No se puede pagar todo. No, pero Proper introduce la perspectiva de que precisamente por esa limitación de fondos, a veces un gobierno podría tener que tomar la dolorosa y, contraintuitiva decisión de no construir un nuevo hospital de alta tecnología. Y poner ese dinero en otro sitio. Exacto. Esos cientos de millones podrían generar un impacto sanitario mucho más profundo y duradero si se invirtieran en rediseñar la infraestructura urbana para reducir la contaminación, o en expandir la educación preescolar, o directamente en políticas de pleno empleo. Pero, claro, la dinámica política complica enormemente esta lógica, porque inaugurar una ala hospitalaria de última generación corta muchas cintas, genera titulares inmediatos en la prensa y asegura victorias electorales a corto plazo. Sí, la foto del político cortando la cinta funciona muy bien. Exacto. Por el contrario, implementar programas de apoyo a la nutrición infantil temprana o mejorar el aislamiento térmico de las viviendas públicas es un trabajo administrativo opaco. Es una inversión completamente silenciosa cuyos frutos epidemiológicos solo serán evidentes cuando haya pasado una generación entera, mucho después de que el gobierno de turno haya abandonado el poder. Y este cortoplacismo político nos lleva al problema de la integración de los sistemas. Esto plantea una pregunta importante para todo el consenso de Londres. Porque lograr una cobertura sanitaria que sea sostenible en el tiempo no depende únicamente de instalar sistemas de incentivos económicos precisos para los médicos. Ya.
o de afinar las herramientas tecnológicas para que los tratamientos sean más baratos, significa aceptar de una vez que las políticas sanitarias compiten por exactamente el mismo presupuesto que las políticas sociales. Y el documento principal, junto con sus críticas, menciona un ejemplo perfecto de las consecuencias desastrosas de no integrar estas áreas: los cuidados a largo plazo de la población envejecida. Uf, sí. Ese es un escenario donde la teoría económica y la realidad biológica colisionan violentamente en los pasillos de los hospitales actuales. Completamente. En muchos países desarrollados existe una barrera de financiación muy estricta entre lo que es la atención médica hospitalaria y la asistencia social comunitaria. ¿Y cuál es el resultado mecánico de esto? Que la gente se queda atrapada. Eso es. Una persona mayor ingresa por una fractura de cadera o una complicación diabética leve, el hospital hace su trabajo y estabiliza el problema agudo en unos días. Sin embargo, si ese paciente carece de apoyo familiar, si vive solo en un edificio sin ascensor o no tiene recursos para contratar ayuda domiciliaria, el hospital no puede darle el alta médica de forma segura. Claro, no vas a mandar a una persona mayor a su casa para que se caiga al día siguiente. Agudos de altísimo coste diario durante semanas o meses. Y no lo hace porque necesita atención médica compleja, ¿no? Sino porque su entorno social no ofrece una red de seguridad básica para la convalecencia. Y el impacto de ese bloqueo de camas se propaga por todo el sistema, porque paraliza cirugías programadas, satura las urgencias, dispara el gasto general. O sea, intentar proteger la eficiencia financiera de un hospital cerrando los ojos ante el entorno socioeconómico de la población resulta directamente contraproducente. Totalmente contraproducente. La falta de inversión social termina por derribar la propia sostenibilidad económica que los pragmáticos pretenden defender a toda costa. Y esa es la conclusión ineludible al analizar el espectro completo del documento. O sea, para que el sistema no se derrumbe ante la próxima pandemia o ante la próxima recesión, la maquinaria técnica debe funcionar a la perfección, por supuesto. Hay que tener las cuentas claras. Sí, hay que eliminar copagos regresivos y auditar el coste-beneficio de la tecnología médica sin descanso. Pero si ese sistema optimizado se limita a tapar grietas agudas, mientras ignora por completo el entorno tóxico que enferma sistemáticamente a la base de la pirámide social, pues estaremos ante un esfuerzo inútil. Ya, de poco sirve. Se asemeja a intentar achicar el agua de un barco que se hunde usando tecnología de última generación, pero negándose a reparar el agujero estructural que tienes en el casco. Muy buena analogía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, queda claro que las herramientas económicas y financieras son el motor necesario, pero el contexto social es la carretera por la que transita la salud poblacional. Si la carretera está destrozada, da igual el motor que tengas. Tal cual. Para quienes nos escuchan y deseen profundizar en los modelos econométricos propuestos y leer las respuestas completas de los críticos, la totalidad de este complejo análisis tiene su origen en el documento principal que se titula 13, Hacia una cobertura sanitaria universal resiliente y sostenible.pdf. Este texto es obra de Alistair Macquarie, Joan Costa y Font y Ranjeta Thomas e incluye las contribuciones de Michael Marmot y Carol Proper, que han fundamentado todo este debate. Desde luego es un documento que no regala respuestas sencillas ni fórmulas mágicas, sino que expone de forma muy clara la tensión permanente entre los límites de la política económica estricta y la inmensa responsabilidad de la acción social colectiva. Y bueno, al cerrar este profundo análisis técnico y estructural, resulta interesante proyectar estas ideas hacia el futuro inmediato de la medicina. Es algo que los textos apenas insinúan, pero que flota en el ambiente. Sí, ¿hacia dónde vamos? Exacto, porque estamos entrando rápidamente en la era de los diagnósticos probabilísticos basados en inteligencia artificial y en la promesa revolucionaria de la medicina genética personalizada. Es el gran tema actual. Y la narrativa actual nos dice que muy pronto nuestro ADN dictará los tratamientos específicos y nos alertará de nuestras debilidades biológicas antes de que se manifiesten. Pero al observar la aplastante evidencia sobre la inequidad estructural y los determinantes sociales que hemos expuesto hoy, surge una duda inevitable. A ver. A pesar de todo el conocimiento genómico que seamos capaces de decodificar en las próximas décadas, es posible que el código postal siga siendo un predictor estadístico de mortalidad mucho más fuerte y determinante que nuestro propio código genético humano. Queda para la reflexión. Hasta la próxima inmersión profunda.